¿verdad? Todavía no le voy a dar aquí. Le voy a Muy buenos días, vamos a dar inicio a la clase de proyecto de investigación, el capítulo 2, que lleva por título el marco referencial. Ok, unidad número 3, cómo elaborar el marco referencial. El marco referencial. ¿Qué es el marco referencial? El marco referencial es el proceso de investigación que lleva a cabo el investigador, donde va a observar, va a describir y va a explicar un conjunto de hechos o eventos. En este caso, el investigador va a ubicar ese evento o problemática en una perspectiva teórico-conceptual o enfoque teórico-conceptual que le va a permitir a él explicar ese problema que están investigando. ¿Ok? ¿Cómo se trabaja en ese caso el marco referencial? El marco referencial se trabaja a través de la acumulación de información, de fichas, resúmenes analíticos, esquemas, ¿ok? Que les va a permitir en un momento determinado realizar la parte del trabajo a través de la revisión de los documentos y textos que ha hecho, ¿ok? En esta parte, la de la investigación, el sujeto va a demostrar el dominio teórico que tiene. ¿Por qué? Porque el investigador debe manejar todo lo que son las teorías, enfoques, tendencias o los modelos que va a conformar el cuerpo teórico del trabajo de investigación. Eso significa que si el tema que yo escogí tiene diferentes teorías que lo explican, el investigador debe conocerlas todas y de una de ellas, que es con la que se va a identificar, es la que va a sustentar en ese caso sus bases teóricas. En este caso, el marco referencial es una disertación argumentada del investigador en relación a las variables, a las dimensiones y a los indicadores. ¿Ok? Consiste en este caso realizar o revisar investigaciones a nivel nacional y a nivel internacional sobre el tema que está tratando. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir a él obtener información actualizada. ¿De qué se trata esto? Cuando nosotros estamos realizando investigaciones que a lo mejor la variable ha sido bastante trabajada, el investigador lo que tiene es que el investigador va a actualizar información o va a actualizar datos y debe abordar esa información desde una perspectiva diferente, la perspectiva que él considera con la que debe tratar su variable, ¿ok? Eso significa que cada uno piensa de manera diferente y cada uno debe tratar a su variable de acuerdo a la información que está manejando y de acuerdo a la información que ha escogido trabajar. El marco referencial está conformado por los antecedentes de la investigación, las bases teóricas, el sistema de variable, el cuadro de operacionalización de la variable y la definición de términos básicos. ¿Ok?
Acá, los antecedentes de la investigación, ¿de qué se trata? Se trata de conseguir información de diferentes fuentes, trabajos de grado, de pregrado, trabajos de posgrado, investigaciones institucionales, revistas especializadas, memorias de congreso, entre otros. Estos documentos, por supuesto, les va a permitir a ustedes como investigadores presentar información actualizada de las investigaciones en el área donde ustedes están desarrollando su trabajo de investigación. ¿Cómo debemos elaborar un antecedente de investigación? La estructura del antecedente está conformada por el apellido del autor, el año del trabajo, entre paréntesis, el instituto donde realizó el trabajo, el título del trabajo, el objetivo general, los autores que sustentan las bases teóricas, la modalidad, tipo y diseño de la investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, resultados obtenidos en esa investigación. Además, ustedes deben agregarle el aporte que ese trabajo les está proporcionando al trabajo que ustedes están desarrollando. En el manual de la institución nos dice que se deben colocar mínimos 3 antecedentes. Eso se elabora para proyectos de investigación. Sin embargo, para trabajo de grado, ustedes deben tener 5 antecedentes. Por eso es que en este momento, en vez de trabajar con 3 antecedentes, ustedes deben trabajar de una vez con 5 para que el próximo semestre no estén buscando nuevamente información de nuevos antecedentes. Y con eso tienen un trabajo adelantado. Estos antecedentes de investigación deben de tener 5 años de vigencia y deben colocarlos en orden cronológico, del más reciente al más antiguo. ¿Okay? En cuanto a las bases teóricas, por supuesto, la teoría es uno de los elementos más importantes en el proceso de investigación. No existe investigación sin teoría y no existe teoría si no se realiza investigación. Eso significa que la teoría y la investigación van de la mano. Por supuesto, la teoría guía y enmarca la investigación que le va a permitir al investigador, en ese caso a ustedes, interpretar los hechos o fenómenos observados bajo una perspectiva teórico-conceptual. ¿Ok? El investigador, como ya les dije, debe manejar con propiedad todas las teorías existentes que explican los hechos en el área donde ustedes están desarrollando su tema. Y por supuesto, al final debe fijar una posición con respecto a esas teorías. Eso significa que va a haber una de esas teorías con las que ustedes se van a identificar más. Y esa es la que va a permitir darle el enfoque que requiere su trabajo de investigación. Por supuesto, las bases teóricas es un conjunto de conceptos y proposiciones que constituyen su punto de vista o el enfoque que ustedes han escogido para explicar el problema planteado. Las bases teóricas deben estar conceptualizadas, deben hacer la descripción y debe explicar el objeto. En ese caso, el evento o la situación que ustedes están trabajando. Por supuesto, cuando nosotros estamos explicando el objeto, estamos explicando lo que es la variable que será analizada a través de esas bases teóricas que ustedes van a trabajar. En este caso, por supuesto, las bases teóricas es lo que me va a permitir a mí desarrollarlas a través del cuadro de variables, ¿ok? Y por supuesto, una vez que yo desarrollo todo lo que son mis bases teóricas,
debo pasar entonces al punto de lo que es el sistema de variables. Y en las variables no son otra cosa que las características que pueden adquirir diversos valores, tanto cualitativos como cuantitativos. Y por lo tanto, no solamente son observables, sino que pueden ser medibles, controlables y hasta manipulables. ¿Ok? En este caso, definiciones de sistemas de variables como la da Cerda, que es un conjunto de características y aspectos de un fenómeno. Mientras que Hernández y otros nos dice que es una propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible de medirse. Por eso es que se dice que al final las variables son cuantificables y son medibles, son manipulables. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros como investigadores podemos medirlas. Las variables entran en una fase de identificación, de conceptualización y de operacionalización. Cada una de ellas, por supuesto, va a explicar lo que es la variable que ustedes como investigadores están trabajando. Cuando nosotros decimos en el sistema de variable, variable es el nombre de la variable que ustedes están trabajando. Mientras que cuando nosotros hablamos de definición conceptual, ¿verdad? Esto es de índole teórico. ¿Qué significa? Que de la perspectiva teórica conceptual que ustedes manejaron en sus bases teóricas, ¿verdad? Hay a lo mejor algún autor con el que ustedes se identificaron y que definen la variable que ustedes están trabajando. Entonces, ustedes toman la definición de ese autor y la colocan allí en la definición conceptual, por supuesto, diciendo de quién es ese concepto. ¿Ok? Al final de esa definición conceptual debe aparecer el apellido del autor y el año en que apareció esa definición por primera vez. Mientras que en la definición operacional, ¿verdad? Esa definición permite al investigador seleccionar las técnicas estadísticas más adecuadas para la medición de las variables y determinar los indicadores que son las bases para elaborar los ítems que conforman los instrumentos para la recolección de datos. En otras palabras, quiere decir que la definición operacional es la definición que ustedes como investigadores van a hacer de su variable. Si bien van a identificar la variable, si bien van a colocar una definición conceptual que es del autor que ustedes consideran que mejor definen la variable conceptualmente, la definición operacional es la definición que ustedes como investigadores van a crear, ¿ok? Entonces, es muy importante que ustedes tomen en cuenta cuáles son las características que tiene su variable para entonces incorporarlas en la definición operacional. También entonces en el sistema de variables encontramos lo que son las dimensiones, que es un elemento integrante de la variable que resulta del análisis o de la descomposición. Y tenemos también el indicador, que es el indicio, que es la señal, que es la unidad de medida que permite estudiar o cuantificar la variable o sus dimensiones. El indicador es, como se dice, la parte más concreta de lo que corresponde a la descomposición de la variable, porque la variable se descompone en la variable como el todo, las dimensiones, que son cada una de las partes que componen la variable, y los indicadores, que son cada uno de los elementos que componen, en ese caso, las dimensiones. Seguidamente aparece el cuadro de operacionalización de la variable. Y en el cuadro de operacionalización de la variable, en la parte superior de ese cuadro debe aparecer el objetivo general. El cuadro está conformado por 4 columnas y en esas columnas deben aparecer la primera columna, los objetivos específicos, en la segunda columna, la variable, en la tercera columna, la dimensión y en la cuarta columna, los indicadores. ¿Para qué me sirve a mí
el cuadro de operacionalización de la variable. El cuadro de operacionalización de la variable me sirve a mí como investigador para desarrollar todo lo referente a las bases teóricas. ¿Por qué? Porque las bases teóricas se desarrollan primero toda la información que yo pueda tener de mi variable. Y esa variable debe estar desarrollada y sustentada por lo menos por 3 autores, ¿ok? La variable, una vez que yo ubico los autores que me van a definir mi variable, yo tengo con mis propias palabras también que desarrollar eso que corresponde a la variable. Yo tengo que dar como investigador una explicación de lo que esos autores están diciendo allí, ¿ok? Después pasa las dimensiones. Las dimensiones, como les dije, son las partes que componen mi variable. Yo tengo que desarrollar cada una de las dimensiones. Si tomo la primera dimensión, voy a desarrollar esa dimensión sustentada también por mínimos 3 autores y voy a desarrollar con mis propias palabras también la parte que me corresponde a mí como investigador. Una vez que termino con la dimensión, comienzo a trabajar con los indicadores que componen esa dimensión, también sustentados cada uno de ellos por 3 autores, ¿ok? Y dando mi explicación como investigador. Eso significa que ustedes tienen que desarrollar la variable con 3 autores, la dimensión con 3 autores y los indicadores con 3 autores, ¿ok? Hasta que finalizo con todas las dimensiones y con todos los indicadores de cada uno de los indicadores. En cuanto a la definición de términos básicos, al finalizar los términos que nosotros utilizamos en las bases teóricas que nos fueron definidos allí, los podemos ubicar en términos básicos y allí nosotros podemos colocar la definición de esos términos. ¿Por qué? Porque vamos a manejar los conceptos cuyo significado es necesario precisar en el contexto en el que nosotros como investigadores estamos trabajando o en el contexto en que fue utilizado esa definición. Por supuesto, hay una definición sobre lo que son términos básicos por área 2016 que dice consiste en dar el significado preciso y según el contexto a los conceptos principales, expresiones o variables involucradas en el problema y en los objetivos formulados. En este caso, por supuesto, ¿qué se está haciendo en la definición de términos básicos? Estamos entonces aclarando el sentido de las palabras o de los conceptos empleados para la identificación y la formulación del problema. Cuando nosotros estamos haciendo la definición de términos básicos, estas deben ir en orden cronológico. Al final de cada definición debe aparecer el apellido del autor y el año en que apareció esa definición. Y por supuesto debe haber máximo 20 términos. Recuerden que nosotros no estamos haciendo ni un glosario ni un diccionario, por lo tanto son solamente 20 términos los que nosotros vamos a utilizar en la definición de términos básicos. ¿Qué es lo importante que ustedes deben tener en cuenta acá? Que el cuadro de variables es el que les va a permitir a ustedes desarrollar sus bases teóricas, que sus bases teóricas, su variable, las dimensiones y cada uno de los indicadores deben estar sustentados por 3 autores mínimo y por supuesto deben hacer mención de esos autores y del año en que aparecieron esas definiciones. Y una vez que ustedes hayan establecido esas conceptualizaciones, ustedes deben explicar, deben desarrollar, deben parafrasear toda esa información, porque no van a elaborar definiciones o términos básicos en las bases teóricas.
ustedes deben desarrollar su variable, deben desarrollar cada una de las dimensiones con sus indicadores y por supuesto, eso debe ir sustentado por 3 autores. Esa es la parte en la que ustedes deben hacer énfasis. ¿Está claro? Recuerden entonces que el cuadro de variables es de utilidad para la definición de términos, para la definición de las bases teóricas o en ese caso para el desarrollo de las bases teóricas. Muy buenos días. Con esto damos por finalizada la clase de proyecto de investigación capítulo el capítulo, ¿ok? Con eso entonces finalizamos la clase. Cualquier duda podemos entonces trabajar con el chat de la plataforma. O por supuesto, en la parte de dudas o inquietudes, ustedes pueden entonces colocar sus dudas y por allí yo se las puedo responder. Feliz día.